A todos, qué bien que estén aquí y que nos acompañen de distintas carreras de las 3 divisiones que tenemos aquí en el Centro Universitario de Los Altos. Les voy a pedir que por favor tomen asiento para que podamos iniciar esta conversación que abre las actividades que vamos a tener a lo largo de la semana a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué es tan importante este tipo de actividades? Como ustedes saben, lo hemos platicado, lo han visto en sus materias, lo he comentado yo en otros momentos. El tema de la cultura de paz es un tema fundamental para este centro universitario. Y hemos hecho cualquier actividades con ustedes, con los profesores, con los administrativos y operativos. La cultura de paz no entendida como la del conflicto por absurdo, sino como la posibilidad de aprender a resolver los conflictos de una forma dialogada, ¿no? Con una actitud de disposición de reconocer la diferencia, pero también partir de un espacio de respeto y reconocimiento del otro, y eso es fundamental para evitar las guerras de Estado a Estado, las guerras internas y las guerras en lo privado que también tenemos. Entonces, abrimos hoy con este diálogo, y también este diálogo nos permite lanzar una convocatoria que les lanzo ahorita. Es para ustedes, estudiantes, porque con lo que se hable aquí y en la de la tarde pueden hacer un ensayo. El ensayo que gane el primer lugar tendrá 10,000 pesos, el segundo tendrá 5,000 y el tercero 3,000. Y al final del año, porque esto lo vamos a estar haciendo cada 2 meses de diversos temas, al final del año publicaremos un libro con sus ensayos. Es decir, tendrán también su libro publicado, su artículo publicado, su ensayo publicado en este libro. Entonces, pues pongan mucha atención, reflexionen, piensen, de esto se trata esto, de generar algo en ustedes. Y qué mejor contar con mujeres a las que nos ha tocado participar, abrir brecha y hacer cosas que antes no habían sucedido. Para mí es un placer verdaderamente tener a este panel de mujeres destacadas, maravillosas, luchadoras, y voy a dar lectura a la presentación de ellas para que dialoguen con nosotros. Al final va a estar abierto si ustedes quieren hacer preguntas para que las hagan. Está con nosotros la doctora Ruth Padilla Muñoz, destacada, muy destacada académica, investigadora y por supuesto líder de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es directora del Instituto Transdisciplinar de Investigaciones y Servicios, el ITRANS, fue rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, rectora de aquí del Centro Universitario de Los Altos, en CUSEI, y aquí se pusieron en marcha diversas estrategias y proyectos para mitigar las conductas de acoso y hostigamiento sexual, por ejemplo, y es maestra emérita por la Universidad de Guadalajara. Ella es la doctora Ruth, pero para muchos es nuestra maestra, por lo que ello significa, y muchas mujeres en esta universidad estamos en deuda con ella y con otras que han abierto brecha y han empujado con todo. Maestra, querida doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Está también María Padilla Romo, ella es diputada del Congreso de Jalisco. Su liderazgo en asuntos culturales y jurídicos es un referente en la región de los Altos Sur de Jalisco, lo que le ha llevado a desempeñar diversos cargos públicos a nivel local, estatal, pero también federal. Sus temas de interés son los derechos de los trabajadores, los derechos de las personas con alguna discapacidad y la cooperación interinstitucional. María, diputada, gracias por venir, bienvenida. Y por supuesto tenemos a otra que ha hecho historia, Zoe García Romero, ingeniera biomédica por la Universidad de Guadalajara, sobresale por su activismo y labor institucional en favor de los derechos de las mujeres, la educación y la ciencia, y es la primera
presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios. Querida Zoe, muchas gracias. Ustedes vieron, si nos siguieron en redes sociales, que iba a estar también la diputada Mara Robles. Ella tuvo un problema de carácter personal de último momento importante, que no le permite asistir. Sin embargo, pues los manda a todos saludar, y como ustedes saben también, ella es una mujer que ha estado muy activa también en el tema de la defensa de las minorías, y cuando digo minoría, por supuesto no estoy hablando de las mujeres, no, que ahí somos mayoría, aunque tenemos problemas, lamentablemente todavía, propios de una minoría. Pero bueno, en fin, les manda saludos, y le voy a dejar el micrófono a nada más y nada menos que a nuestra querida moderadora, que es la coordinadora también de comunicación social de la Universidad de Guadalajara. Es una especialista en estrategias de comunicación pública y comunicación institucional, y es la doctora Laura Morales, a quien agradezco muchísimo que haya aceptado moderar esta conversación. Y bueno, bienvenida, querida Laura. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta de estar además con estas mujeres sentada y con ustedes también para tener una charla. Rectora, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, me da muchísimo gusto además ver estudiantes, integrantes de esta comunidad. Nos platicaban que tenemos estudiantes de salud pública, de negocios internacionales, abogadas, enfermería, de administración, entre otras carreras, e integrantes de la comunidad. Y bueno, quiero decirles que, y seguramente en eso vamos a coincidir, cuando yo me integraba a trabajar dentro de la universidad y dentro del ámbito público, tenía muchísimas preguntas, y a veces da miedo preguntar por no parecer débil, por no parecer inexperto, ¿no? Entonces, este espacio tiene todo el valor, porque justo es donde nos podemos platicar las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos pasado, y compartir experiencias para que otras mujeres no las vivan o para hacer las cosas distintas. Lo que plantea la rectora Carla, y algo sumamente interesante que hacemos las mujeres y que creo que debería ser un ejercicio que hagamos más como sociedad, es reflexionarnos, cuestionarnos qué estamos haciendo. Y las mujeres, a pesar de que podemos decir que cada vez somos más las que estamos en espacios de toma de decisiones o en espacios de representación pública o en espacios públicos, seguimos cuestionándonos y seguimos preguntándonos cómo lo estamos haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, sigamos ejercitando el diálogo y sigamos cuestionándonos no solo qué estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. A mí me gustaría empezar esta charla, bueno, primero invitándoles a lo largo, vamos a empezar primero con unas preguntas para nuestras panelistas, y después me gustaría la segunda parte de la charla, que abramos el micrófono para que las personas de la audiencia nos hagan sus preguntas. Entonces, anótenlas por ahí, al final pasaremos el micrófono, y de verdad no se guarden cualquier duda que tengan o cualquier inquietud. Aprovechemos a las personas que hoy tenemos aquí para preguntarnos cosas y compartirlas. Me gustaría comenzar con la primera pregunta para la doctora Ruth Padilla. Doctora, hoy estos diálogos son comunes, cada vez más comunes, quizá no lo suficiente. Cada vez se ponen más los temas del feminismo, el tema del papel, el rol de la mujer dentro de la sociedad y dentro de los cargos públicos más sobre la mesa, pero no siempre ha sido así. La doctora Ruth Padilla, como ya lo mencionaba la rectora Carla, tiene una trayectoria de más de 45 años dentro de la universidad y ha sido la primera en muchas cosas. Primera directora del CEMS, primera maestra emérita de la universidad, primera rectora del CUSEI también, entre otras cosas. Doctora, hace 45 años estas charlas no estaban sobre la mesa y platicábamos hace un minuto que muchas de las violencias y de las dificultades que vivimos las mujeres y que hoy nos compartimos, antes las vivíamos en silencio. Entonces, a mí me gustaría preguntarle o que nos compartiera cómo fue para usted abrirse paso en su desarrollo profesional como mujer en un entorno que abiertamente es muy machista, y cómo fue su experiencia y cuáles fueron las herramientas que le ayudaron a irse abriendo paso a usted y a las mujeres que la rodeaban en ese entonces.
Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, querida Carla, por la invitación a estar en esta que yo considero una de mis casas, porque me tocó estar acá 3 años, hace muchos años, cuando este centro universitario prácticamente iniciaba. Y pues esos espacios los va guardando uno en el corazón, pero voy a lo que me dice nuestra moderadora. ¿Cómo fue una trayectoria o cómo ha sido una trayectoria de 45 años en la universidad desde la perspectiva de cómo las mujeres hoy pueden reflexionar, manifestarse, expresarse de una manera muchísimo más abierta, aunque debo decir que eso no significa que hayan desaparecido los estereotipos, que hayan desaparecido los prejuicios, que hayan desaparecido las calificaciones negativas. Desafortunadamente, eso sigue presente en este tiempo, y miren que yo les estoy hablando de muchísimos años, porque yo empecé en la universidad en 1977. Ustedes pueden decir antes de la prehistoria, pues sí, sí es cierto. Para muchos de los que están aquí, ni siquiera tenían todavía expectativa de nacer. Yo creo que estaban en la mente de Dios o en alguna parte del universo. Pero en esos tiempos pasaba mucho de lo que hoy ya se dice abiertamente. Había, por supuesto, hostigamiento, había acoso, había violencia verbal, había violencia política, había una manifestación de degradación de la figura femenina, pero no se decía, nos callábamos, era parte de la cultura. Todavía teníamos que ser exitosas como mujeres, sí, solo sí nos casábamos, sí, solo sí teníamos hijos, porque si no, en 1977, fíjense que ya estaba la píldora que liberó a la mujer en el mundo entero, ya había pasado el tiempo del voto femenino, que en México fue en el 53, habían pasado ya muchísimas cosas y sin embargo los estigmas y los estereotipos seguían presentes. Entonces ya se nos dejaba trabajar, ya nos permitía cooperar con la economía de la casa, pero también teníamos que cumplir las dobles y triples jornadas de que, ¿quieres trabajar? Ay, mira qué linda, trabaja, pero tienes que atender casa, tienes que atender hijos, no te puedes olvidar de la comida, no te puedes olvidar de muchas cosas. ¿Quién fue el soporte de muchas mujeres como yo? La mamá. Siempre esas redes de contención familiar que han estado para nosotras, ayudándonos, apoyándonos, han sido las que verdaderamente han permitido una evolución. Hoy, afortunadamente, muchos jóvenes ya son una pareja, es decir, comparten responsabilidades, comparten obligaciones, comparten diversiones, comparten. No yo te ayudo, comparten. Y ese tema, por supuesto que se trasladaba al ámbito laboral. Las mujeres éramos, desde el punto de vista masculino y desafortunadamente, desde el punto de vista de muchas mujeres, menos competentes que los hombres. Y si ustedes les preguntaban, ¿y tú qué prefieres, tener un jefe varón o un jefe mujer? Decían, ay no, un hombre. ¿Qué nos decían los hombres a nosotras? No, pues es que, mira nomás, es muy agresiva, se tira adelante, pero luego se dispara, y luego tiene mecha corta, y luego pues le viene el periodo, y luego, entonces nosotras no éramos capaces de ocupar los espacios que los hombres podían ocupar. Y eso pasó en la universidad. Si ustedes creen que no sufrí acoso, hostigamiento, violencia verbal y violencia política, pues también equivocados. Pero una cosa es haberla sufrido en un tiempo en que nuestra voz no se escuchaba, por más que se dijera, y hasta se veía tan normal, hasta provocaba las risas y las carcajadas de los compañeros varones. Yo me acuerdo mucho cuando empecé como directora de prepa, que asistíamos a una reunión donde pues prioritariamente había varones, como siempre, 2 mujeres, y empezaban a contar chistes de doble sentido o de triple o de cuádruple, y yo volteaba, los veía con cara de perplejidad, me quedaba callada y le decía uno al otro, oye, pero está Ruth, ay, no te preocupes, ni entiende. O sea, esa era la visión, la perspectiva de nosotras. Nuestra capacidad intelectual no daba para entender lo que los señores y los jóvenes eran capaces de decir. Esto lo digo porque fue
como el contexto global en que yo me desarrollo dentro de la universidad, pero afortunadamente, pues en ese tiempo el rector Padilla López quiso que hubiera una primera mujer en una prepa y entrevistó a N. Y bueno, al final se decidió por mí, no me pregunten por qué. Él es la persona que más respeto por una sola razón. Él creyó en mí antes que yo en mí misma. Y el tiempo empezó a pasar en el conflicto con los compañeros varones que de pronto lo veían a uno de, ay, sí, mira la señorita, la señora, le acercamos la silla, cuchi, cuchi, pero tiene neuronas malas. Piensa, ¿cómo se atreve? Malas. Entonces empiezan a aparecer todos los estigmas, un día, otro día, y hasta la fecha, yo me sigo disparando, sigo teniendo la mecha corta. Eso no ha desaparecido, pero sí hubo ya la posibilidad de ser vista y de que otras mujeres fueran vistas, que me parece que eso es lo más importante. Y que cuando se conmemora un día como el próximo día 8, más que una festividad, a mí me choca que me feliciten, perdón. Yo les digo, en lugar de que me feliciten, ayúdenme a que haya equidad. Ya podemos reflexionar sobre lo que pasa con nosotras. Hemos asumido muchas de las violencias no explícitas como normales y naturales. Ya ni nos quejamos. Y a veces nos vamos hasta el otro lado, ¿no? Pero es preferible irnos al otro lado que quedarnos callados. Entonces, ¿cómo ha sido mi tránsito de todos estos años? Pues un tránsito de lucha constante, de lucha permanente, de lucha de demostración que sí podemos, porque a nosotros se nos exige el doble o el triple, pero de todos modos hay varones y nosotras, y entonces mejor un varón. Eso sigue presente y pues lo puedo demostrar a través de toda mi vida universitaria. Perdón que me meta, por favor, no nos feliciten el día 8. No es una fiesta, no celebramos ser mujeres. Es que ese es el problema, qué bueno que lo dices, Ruth. El día 8 conmemoramos algo tremendo y por eso se dijo, ese es el Día de la Mujer. Mujeres que estaban luchando por sus derechos laborales las quemaron. Eso sucedió un día 8 de marzo. El problema es que no nos metemos a saber qué es lo que pasa y el marketing, que es maravilloso y sabe cómo transforma y banaliza y frivoliza las cosas. Entonces llegan y nos dan, es lindo que nos reconozcan y a mí me encanta que tengan estos detalles otro día, pero el día 8 no, ese no, porque el día 8 no es, celebramos que somos mujeres. Como también eso de que hay un día del hombre, es que es perder el sentido de por qué hay un día que se celebra no a la mujer, sino a todas las luchas y a toda la desigualdad y esta historia que traemos de siglos y siglos y siglos de tragedia, de dificultades, también de triunfo y de alegría. Eso es lo que se está conmemorando, no celebrando. Entonces, doctora, qué bueno que lo dices, para que no hagan eso, para que sepan qué es el día miércoles 8. Y para el ensayo no recuerden, no olviden, perdón, este elemento, ¿no?, que es fundamental. Y investigan más por qué el día 8, por favor. Perdón que me metiera, pero es que me parece muy importante. Sí, es muy importante. Creo que cada vez lo vamos reflexionando más y cada vez los hombres también se dan cuenta que no es un tema de festejo y nos dejan de festejar, pero no está de más decirlo porque no falta quien todavía haga como este comentario crítico de o que nos ponga como en esta mujer inmaculada, frágil, todo lo puede, luchona y demás, pero sin reconocer lo que verdaderamente estamos buscando las mujeres, que es igualdad, que son derechos. Y me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Doctora, usted habló de una lucha y lo que menciona también ahorita la rectora es una lucha. Los espacios no han sido simplemente dados, ¿no? Hemos tenido que abrirnos camino y hemos tenido que ganarlos. Y una vez que estamos ahí,
Una vez que una mujer logra ser rectora de un centro universitario, una vez que una mujer está abriéndose como representante estudiantil, estrenándose y abriendo este espacio para las mujeres, se vuelve más, se empieza a naturalizar que las mujeres estemos en estos espacios. María, tú desde el Frente Legislativo también eres representante de muchas mujeres y también tu trabajo ya es parte de legislar y de proponer pensando en las mujeres. En tu agenda constantemente hablas de la igualdad sustantiva y constantemente hablas de los derechos de las mujeres. Es parte importante de tu agenda de trabajo y me gustaría preguntarte, no es nada más porque sí, y lo mencionábamos hace unos momentos, no es un tema de cuotas y no es un tema de queremos el poder por el poder, no. ¿Por qué, María, es importante que las mujeres estemos en espacios de toma de decisión y en espacios públicos? Bueno, muchas gracias, Laura, por la pregunta. Primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Carla, por recibirnos. El micrófono como que no nos quiere mucho. Gracias. Jóvenes, chicas, chicos, directivos, académicos, doctora, un gusto, Laura también, Zoe, puras mujeres que han hecho historia. Y me pone muy contenta estar aquí porque en ese contexto de hacer historia, pues realmente hay una gran lucha, como bien lo comentan, detrás de ello, pero también hay un gran compromiso. En alguna ocasión leí que una persona decía, vas a ser la primera en muchas cosas, pero tienes un compromiso muy grande de no ser la última. Y aquí hay muchas primeras veces en este contexto, en este caminar, en esta lucha de llegar a determinados espacios donde se pueda visibilizar que las mujeres somos exactamente igual de capaces de ocupar los espacios públicos, de representar a las juventudes, de luchar por causas de los jóvenes, de las minorías, de compartir y publicar al mundo todo lo que se está haciendo y de impulsar las agendas y de impulsar la educación. Definitivamente, bueno, soy una mujer que fui educada por prácticamente 4 mujeres, mi mamá y 3 hermanas, y con un papá que pues nunca fue machista ni es machista. Es una persona que también me educó desde el respeto a los derechos, desde la igualdad y desde el feminismo. El feminismo en el contexto de tú no haces esto porque eres niña, y como también no teníamos hermanos, no había tú no haces esto porque eres niño. O por ejemplo, yo no hago esto porque soy hombre. Él siempre, al igual que todas en la casa, había una repartición de las actividades y era un tema de igualdad. El problema fue cuando salí de mi burbuja. Esa fue la situación. Y bueno, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta, o me empecé a dar cuenta, de que realmente esa igualdad con la que yo crecí, en la que yo viví en ese entorno, pues era un contexto meramente familiar, pero que no así ocurría en todo mi estado, en toda mi región. Yo soy alteña, soy de aquí de Jalostotitlán, Jalisco. Mis padres son alteños, mis abuelos, mis bisabuelos y así generación tras generación son alteños. Les digo, por mis venas solo corre sangre alteña y no el tequila, es la sangre de mi familia, bueno, también poquito. Entonces, pues bueno, crecí en un contexto completamente distinto a lo que de pronto empecé a ver con algunas amigas, compañeras y a lo largo de la vida. Tuve la oportunidad de estar en una delegación federal aquí en la región de Los Altos en temas de programas sociales, en donde vi pues la cercanía con los jóvenes en bachillerato, con los adultos mayores y las adultas mayores, con las personas con discapacidad. Y ahí fue donde me di cuenta que, por ejemplo, a la hora de ir a recibir alguna de estas pensiones, becas, pues casi siempre, por ejemplo, en tratándose de personas con discapacidad, era la mamá quien iba, estaba a largas filas y demás. En cuestiones de salud, exactamente la mujer. Y ahí es donde empezamos a ver que no siempre
era porque el papá estaba trabajando. En muchos de los casos, el varón estaba totalmente desobligado de lo que era ser un padre funcional, ¿no? Y bueno, pues ahí emprendimos una lucha importante para visibilizar algunas causas, para tratar de que por fin se llegara a un tema de igualdad. Yo particularmente, y hace rato lo comentábamos, estudié aquí en la Universidad de Guadalajara, en San Juan de los Lagos, y fue así porque en ese contexto sí había más riesgo. Se decía que si me iba a Guadalajara o me iba a Aguascalientes o a la Ciudad de México iba a haber más riesgo. Yo vi, por ejemplo, cómo mis amigas y compañeras estudiaban en la región de los Altos, pero sus hermanos podían decidir si se iban a Canadá, si se iban a la Ciudad de México, si se iban a Guadalajara. Y es por eso que se tiene muy seguramente una matrícula mayor de mujeres, pero aún así la educación es lo más importante, sea como sea, sí, con una especie de falta de libertad. Y ojo, también el feminismo implica la libertad para los hombres. ¿Por qué? Porque de pronto también había hombres que decían, es que yo no me quiero ir para allá y me quieren mandar a Canadá, y él sufría porque decía, es que yo no me quiero ir, y la que se quiere ir es mi hermana y ella no puede. Y entonces en ese contexto el feminismo nos afecta a todas y a todos. Hoy desde el Congreso del Estado pues, hemos emprendido 2 agendas primordiales, una que es la agenda anticorrupción, que no es de la que voy a hablar en esta ocasión, y otra que es una agenda en contra de la desigualdad y a favor de los derechos de las personas y el bienestar de las familias. Y en esta agenda de la desigualdad que comentaba Lau, pues hemos visto cómo realmente es justamente la desigualdad la que permite que el machismo prevalezca. Es justamente como a veces la violencia económica es de la cual se derivan muchas más de las violencias, también por ejemplo dentro de las viviendas, de los hogares. Las feministas de los años 60 decían que, algo así la frase decía como, lo personal es político. Y vivimos en un estado donde de pronto una autoridad máxima del estado dice que lo que pasa con las parejas una vez que cierran la puerta de su casa no le compete al gobierno. Y no es cierto, lo personal es político. Entonces, junto con mi compañera Mara, que me hubiera encantado que estuviera aquí y que no fue posible por las situaciones que ya explicaban hace un momento, hemos también visibilizado algunas causas, hemos presentado incluso iniciativas en conjunto y hemos tratado de trabajar esta situación de visibilizar que las mujeres hoy por hoy, aunque se pareciera que ya estamos en un espacio público, que ya estamos en un 50% y 50%, la realidad es que no. Empecemos primero que nada con que estamos en un estado donde el gabinete se compone de aproximadamente 20 mujeres y aproximadamente 50 hombres en los cargos de poder. No hay un gabinete paritario en el estado de Jalisco. En el Congreso sí, por unas reformas importantes que se hicieron en el 2019 y donde ya podemos por primera vez en casi 200 años que tiene el Congreso de Jalisco, por primera vez ser mayoría de mujeres. Somos 24 mujeres y 14 hombres. Sin embargo, les digo la verdad y la realidad, porque hay que decirlo como decíamos hace rato. Antes nuestras abuelas ni pensar que lo dijeran. Madre, pues a lo mejor lo quería decir, pero todavía no se podía. Ahora lo decimos y aún así, como dice la doctora, pues no existe todavía una igualdad sustantiva. Pero estamos en un congreso donde la realidad es que, aunque somos 24 mujeres, hay un coto de poder compuesto por 2 o 3 hombres que quieren perpetuarse en el poder y que quieren tomar las decisiones y decirnos a nosotras, calladita te ves más bonita, tú vas así y no le pienses, no le pienses. No tengas esa osadía de pensar. Y no es una guerra con los hombres, porque por ejemplo estamos aquí en un auditorio hablando de un tema alusivo en el marco del 8M, donde hay afortunadamente muchas mujeres y muchos hombres que estoy seguros que están interesados en que esta igualdad sea real, que sea real de aquí en adelante. Entonces nosotros hemos luchado mucho por poder demostrar que tenemos cabeza propia,
que podemos hacer agendas importantes, que la toma de decisiones no implica nada más ocupar una curul, sino realmente ejercer ese empoderamiento desde diputado tú como diputada yo, y vamos a trabajar en conjunto, y mi voto vale exactamente igual que el tuyo. Entonces, en esa agenda también hemos impulsado, y ahora con el tema del marco del 8M, vamos a tratar de impulsar más fuerte desde el empoderamiento económico de la mujer. No para que gane más, sino para que haya una igualdad, evitar la brecha salarial, fortalecer a las mujeres en los espacios públicos, que ganen en lo privado lo mismo por el mismo trabajo, hombres y mujeres. Y en ese contexto una mujer ya no sea sujeta de otros tipos de violencia como física y verbal y demás, simplemente porque quién va a mantener a mis hijos o quién me va a mantener a mí, o el tema de la inseguridad. Y otras tantas cosas más que tristemente se pueden ver a veces en la familia por un tema económico. Esa es la agenda más o menos que hemos emprendido, Laura, y bueno, pues también cerca de los jóvenes, y decirlo, hemos estado recibiendo gente de aquí de Coaltos, a los jóvenes, niñas, niños de aquí, de otros centros universitarios, que hemos estado recogiendo el sentir de todas y todos, y nos alienta mucho darnos cuenta cómo es algo que importa a mujeres y hombres de las nuevas generaciones el tema de la igualdad. Muchas gracias, María. Eso es desde el Frente Legislativo, y entonces las políticas públicas pueden ser una respuesta y pueden ser una manera de garantizar que los derechos de las mujeres y la igualdad no se quede en este tema de cuotas, no se quede en un tema de discurso, sino que se quede como algo establecido en la ley, ¿no? Y que lo que sigue es hacer valer la ley. Desde la educación, quiero aprovechar que la rectora Carla está por acá. Y hace unos minutos, cuando platicábamos antes de iniciar la charla, comentaba datos muy importantes del impacto que ha tenido, por ejemplo, el Coaltos y la matrícula y la cantidad de mujeres que hay estudiantes de este centro universitario. Entonces, rectora, desde tu perspectiva, y hablamos un poquito de lo que desde una legislatura se puede hacer, desde la educación, ¿cuál es el rol de la educación para combatir la desigualdad y para combatir la violencia de género hacia las mujeres y las violencias en general hacia hombres y mujeres? A ver, me parece clave la pregunta. El rol de la educación es fundamental, es pilar. No saben, chicos y chicas, cómo quisiera que llegara el momento en que no tuviéramos que organizar esto. Sí, en que no habláramos de cuota de género, ni habláramos de género, nada. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser problema. ¿Por qué? Porque ya habíamos alcanzado por fin la igualdad. ¿Por qué? Porque ya no íbamos a estar buscando o estar viéndonos que si nos acosó fulanito o perenganito, ¿no? O porque abusaron de nosotras, ¿no? O porque se burlan de nosotras, porque piensan que no podemos pensar o hacer las cosas igual. O sea, de verdad, o que ya no seamos vistas ahorita, para ser políticamente correctos, como una cuota. De verdad es sueño que no tengamos que llegar ya, digo, que lleguemos ese día en que no tengamos que hacer todo esto, y que estos foros sean innecesarios, que estos foros sean anecdóticos, para recordar cómo era, como una clase de historia, no como una realidad. Y me parece muy importante que en este camino que todavía falta, vayamos juntos hombres y mujeres, porque esta es una sociedad de hombres y mujeres, y la construcción y el cambio la hacemos las mujeres y los hombres. ¿Y cómo? Pues a través de la educación. ¿Y qué significa educar? A ver, memorizar, venir aquí y estar escuchando a 5 mujeres, ¿no? Significa venir aquí, estar en la vida cotidiana, en el diario vivir, reflexionando, pensando. ¿Qué significa pensar? Cuestionar. Cuestionarnos si como vivimos es como queremos vivir, si es lo que queremos dejarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, si este mundo es el mundo correcto y qué papel juego yo. Porque es muy fácil venir y decir
que el problema es un problema público y por tanto le corresponde a la autoridad hacerlo. Y yo dentro de mí hago lo que se me venga en gana y entonces, ya sea con este tipo de actitudes que lamentablemente no son nomás de los hombres, sino de las mujeres también, hago menos a las otras, ¿no? Maltrato, me burlo, en fin, todo lo que sabemos es de los distintos tipos de agresiones. Bueno, es reflexionar, la educación es fundamental, por eso es tan importante que como esto sigue siendo un problema y es un problema no resuelto, estemos aquí escuchando. Por eso los días estos que se conmemoran son importantes. Yo antes decía que me parecía absurdo que solo el 8 de marzo se recordara y se hicieran este tipo de actividades cuando el problema es todo el año. Bueno, pero reflexioné y dije, pero resulta que al menos un día es un día que nos permite hacer un corte de caja, lograr que todos ustedes estén aquí y con que alguno de ustedes, hombres, mujeres, les quede algo, les reflexione, entre la semilla y te vaya forjando, esto valió la pena. Esto verdaderamente valió la pena. De eso se trata. Y la educación entonces es fundamental. Y que entonces, luego cuando se dice qué es la educación, bueno, pues es un tema tan, si no lo defines, puede ser muchas cosas. Es la invitación a reflexionar. Es la invitación a pensar, a cuestionarnos para modificar actitudes. Y me parece que la educación no solo es un tema de actitudes y valores de casa, sino por supuesto también las universidades, las instituciones de educación superior. Tenemos ahí algo que hacer, lo hacemos desde otro lado, ¿no? Desde la base del conocimiento científico, desde los datos, pero la invitación es a que reflexionen, a que vean dónde están, cómo están, se cuestionen sus comportamientos, sus actitudes y lo que vean que hay que modificarlo, pues a modificarlo. Por eso creo que es fundamental, ¿no? Y ahora yo podría decir cómo la educación a propósito de la apertura ha transformado esta región. Esta región hace 30 años que no había llegado el centro universitario, pues era una región que no tenía el desarrollo económico que ahora lo tiene. Y las oportunidades de las mujeres eran verdaderamente escasas, porque era muy difícil mandar a alguien por los temas económicos a Guadalajara que estudiaran o a algún otro lugar, y además también venía este tema de el miedo de los padres de que pudiera pasarles algo a las mujeres por el hecho de ser mujer. Entonces, no les permitían estudiar. Ustedes están estudiando aquí, señoritas, y son privilegiadas en ese sentido. A lo mejor sus madres o sus abuelas quisieron hacerlo, pero no pudieron. Es que eso es lo terrible, porque una cosa es que tú decidas no estudiar y se vale, es totalmente válido, y otra cosa es que no tengas alternativa, ¿no? Y la llegada de la Universidad de Guadalajara en este modelo de red permitió que las mujeres tuvieran acceso a la educación, permitió que las mujeres tuvieran acceso a los puestos de trabajo y fue modificando también la dinámica y la fisonomía económica. Aquí tenemos varios estudios que han hecho investigadores de CUALTOS de cómo esta región era otra hace 30 años y la incorporación y la incursión de las mujeres en el mercado vino a transformar. Y aquí tenemos también empresarias de primer orden. Se me viene ahorita una que es Armantina González, pero de primerísimo orden. Cuando sabe uno la historia de Armantina es increíble, cómo llegó, tronó su empresa anterior, tronó por distintas cosas, pero tronó por completo y volvió a emerger un emporio. Y así hay otras mujeres, ¿no? Y te hablan de cómo que ellas saben y han vivido en carne propia cómo la educación les ha permitido hacer esto y cómo se ha transformado el lugar. Si no, de verdad no seríamos una potencia, esta región como lo somos, si no hubiera existido esta incorporación también de la mujer al mercado laboral. ¿Qué nos falta? Si se dan cuenta todavía en lo general, y Ruth lo decía, somos las segundas. En muchas segundas, pocas primeras, ¿no? Todavía ahí hace falta, pero más que demostrado está. Y yo conozco muchos hombres que dicen, porque además es cierto, y lo dicen genuinamente, no, yo quiero trabajar con mujeres, ¿eh? Muchos dicen, yo aquí mis cabezas son mujeres, porque pues sí hay que entrarle, pues, ¿no?
Y todavía tenemos que demostrar algo que todavía no le sucede a los hombres. Nosotras todavía tenemos que demostrar que nos merecemos el espacio y que nos lo ganamos. Esperemos que llegue ese momento en que ya no sea así. Por eso digo, ojalá, Ruth, nos toque ver que ya esto, digo, ustedes son muy jovencitas, por eso no las metí, nomás a Ruth y a mí, pero ojalá nos llegue el momento en que ya no sea necesario tener este tipo de foros, porque quiere decir que logramos resolver el problema y que logramos vernos bien. Yo ansío que los hombres y las mujeres podamos caminar juntos, viéndonos a la cara y reconociéndonos el uno al otro y respetándonos el uno al otro, reconociendo todo lo que tenemos iguales y todas nuestras diferencias que nos enriquecen. El trabajo está en todos, aquí no nos escapamos nadie. Para lograr eso, sí se puede, por supuesto que se puede, porque ya se ha logrado en otros espacios, no del todo, pero bueno, hay que pensar, hay que reflexionar y hay que actuar. Piensa y trabaja finalmente, ¿no? Es lo que dice la universidad. Muchas gracias, rectora. Hay dos cosas muy importantes de lo que mencionas. Una es, no es un tema del 8M, es una cosa de cómo construimos nuestra relación con el otro todos los días. Y aquí las maestras, los profesores que están aquí, los trabajadores que están aquí, desde el espacio en donde están en este centro universitario, que es sumamente valioso y donde pasamos tantas horas todos quienes trabajamos, estudiamos y demás, tienen una oportunidad todos los días de construir de manera diferente las relaciones entre mujeres, entre hombre y mujer y entre los propios hombres, ¿no? Entonces, eso. Y la otra, una pregunta que voy a dejar al aire y que tenía que ver con alguien que mencionaba una encuesta, creo que fuiste tú, María, hace unos minutos, o la doctora Ruth, sí, tiene razón, que decía ahorita la doctora Carla, muchos hombres dicen que prefieren trabajar con mujeres, ¿no? Claro, porque somos chambeadoras, pero ¿quieren tener a las mujeres de jefas? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, y me gustaría pasar ahora con Zoe. Zoe, hemos planteado ya un poco de dónde venimos y cómo estamos en este momento. A ti te toca ser primera presidenta de la FEU. Te compartí hace unos minutos que muchas estudiantes en el aula me comparten como el gusto que les da que haya una mujer representándolas por primera vez. Y te toca ser presidenta en un momento en donde ahora sí, no solamente hay un debate sobre el feminismo, sino sobre los feminismos, ¿no? Y muchos tipos de feminismo, muchas maneras de ejercer el liderazgo. Entonces, ¿cómo es para ti en este momento ocupar ese espacio, Zoe? ¿Y cuáles crees que son las asignaturas que tenemos todavía pendientes para las mujeres que se están integrando a espacios de representación y a espacios públicos como tú? Bueno, de principio agradecer muchísimo la invitación, rectora, muchas gracias, no solo por invitarme, sino por crear estos espacios para que todas las mujeres que están sentadas por allí, yo las veo y me veo, ¿no? Hace meses que estaba en esos espacios escuchando cómo otras mujeres nos podían dar consejos, escuchar sus vivencias y también reflexionar en torno a lo que somos, a lo que hacemos y cómo nos desenvolvemos, ¿no? También me da mucho gusto compartir el panel, el foro, yo siempre le digo mi rectora, ¿no? La doctora Ruth, diputada María, Lau, rectora también. A mí me da mucho gusto y quisiera hacerlo como en reflexión, el honor que me da estar acá sentada también con la doctora Ruth específicamente. Ella fue rectora del Centro Universitario del CUSEI cuando yo fui estudiante, ¿no? Y ahorita me preguntaba, oye Zoe, ¿a ti te tocó vivir el buitreo? No sé si algunos o algunas saben que era el buitreo en el CUSEI, estos videos de muchísimos hombres, de cientos de hombres en un pasillo de la universidad esperando a que tú pasaras para aplaudirte, para chiflarte, porque qué raro que una mujer estuviera estudiando una ingeniería. Entonces, ahorita me vino la reflexión y justo empata muchísimo con lo que me preguntas, Lau, porque a mí me tocó vivir ese proceso en mi centro universitario de que yo estaba en primer semestre, en la primera semana de clases, yo venía de una región, ¿no? Por eso también me da mucho gusto estar en las regiones, y la manera en la que lo vivía era muy distinto, ¿no? Pero llego a la ciudad, me pierdo en camiones y había sido una semana terrible. Y además, pues,
yo termino mis ejercicios de matemáticas, en métodos matemáticos, y salgo al baño. Y ahí me encuentro con el pasillo repleto de hombres aplaudiéndome y chiflándome, bienvenida al CUSEI, ¿no? Pero también me tocó vivir este proceso sobre el cual empezábamos a escuchar que ya no había un profesor que había acosado a alumnas, que lo habían separado de su cargo. Y también me tocó estar en quinto o en sexto semestre, donde el buitreo ya no existía, ya no era una realidad, porque ahora había sanciones y los estudiantes sabían que había sanciones y ya no lo hacían. Entonces, es como toda esta parte de decir cuando nosotras, por eso hago referencia a la doctora Ruth, que era rectora en ese momento, cuando nosotras tenemos el valor de decir alto, de implementar las políticas, las decisiones adecuadas, cuando estamos en un espacio de toma de decisiones para lo que nos sucedió o lo que sabemos que no es correcto, lo podemos parar. O sea, nosotras con mucha voluntad podemos transformar los espacios. Eso es importantísimo, porque en el cómo ha sido, pues a veces una siente que llegas y topas con pared, ¿no? Porque yo cuando quería ser candidata, yo decía, yo quiero ser presidenta, era mi sueño, yo decía, yo quiero ser presidenta de la FEU. Y una chica hace poquito me preguntó, oye Zoe, ¿tú creías que podías ser presidenta de la FEU, de todos los 324,000 estudiantes de la universidad? Y yo les dije que no. Yo no creía en un momento que podía haber llegado a ser, que podía llegar a ser presidenta, porque nunca había tenido un ejemplo de alguien que pudiera llegar, ¿no? Si de por sí nos decían, es súper difícil, estando en el medio, claro que vives violencia política, estando en el medio te dicen que no puedes, y cuando llegas a un espacio que dices, yo quiero ser, está esta parte de tener que demostrar lo que somos, lo que sabemos, lo que hemos hecho, para decir, tengo credenciales para aspirar, ¿no? Y justo era algo que mencionaba en una entrevista que me hicieron el día viernes, que yo sí tenía que llegar a las aulas a decir, soy ingeniera, estudio una maestría, profesores y profesoras diciéndome, sí, todo eso, pero ¿qué has hecho? ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho por la agenda de las mujeres? No, mire maestra, pues hicimos una escuela de liderazgos, abrí colectivos feministas en una región, que también es complicadísimo, pero a ellos solo les preguntaban qué querían hacer, ¿no? Ellos llegaban, hola, soy candidato y quiero hacer esto, esto y esto. Y para nosotras es, hola, quiero ser presidenta porque he hecho esto, estudié esto, sé esto, tengo estos diplomados, porque si no nuestras candidaturas o nuestras aspiraciones, pues no las hacen válidas. O sea, tenemos que llegar con esta doble, triple preparación para que nos asuman al menos en condiciones equitativas, ¿no? Ella sí podría, porque luego llega esta parte que muchos se preguntaban y que me lo preguntaron en entrevistas también. ¿Crees que la organización estudiantil está preparada? ¿Está preparada para que una mujer la dirija? ¡Wow! Y yo le dije, ojalá que le preguntes eso a mis compañeros, ¿no? Ojalá que les preguntes a ellos si de verdad una organización está en condiciones de ser dirigida por un hombre, ¿no? Entonces nos cuestionan todo, nos cuestionan cuál ha sido nuestra ruta para llegar allí, nos cuestionan si hemos tenido relaciones afectivas o sexoafectivas con hombres para llegar a donde estamos, nos cuestionan absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Y muchas veces llegar a ocupar un espacio, yo, si le soy bien honesta, y creo que es el primer foro en el que lo voy a admitir públicamente, en un momento dije, no, o sea, ya no quiero, la sobreexigencia está cañona, quieren que yo tenga todas las carteras, que sepa todo, que no me equivoque, que sea perfecta en absolutamente todas las acciones que realizo. Pero también en un momento me dije, de verdad, ¿me voy a permitir que personas me digan que yo no soy capaz por simplemente mi género? O sea, mis compañeros sí son capaces por el simple hecho de nacer, pero yo no, con todo lo que he hecho. Muchos hombres, muchos hombres
pudieron haber estado acá, ¿por qué yo no? Entonces, entre los retos que una asume cuando aspira de principio es reconocer cómo es el status quo de la sociedad, de específicamente al sector al que nos dirigimos, para cambiar ese chip, ¿no? Decir, nosotras sí podemos, nosotras podemos tanto como el de al lado y nosotras podemos hacerlo de manera distinta. Y justo me gustaría hacer referencia a lo que dijo la diputada. En el Congreso del Estado hay mayoría de mujeres, pero no necesariamente eso significa que la agenda de nosotras siempre esté en la mesa, ¿no? Una cosa y el primer paso es llegar, ¿no? Tomar el valor de llegar, hacer coraza, muchas veces es asumir que vamos a vivir cosas que no queremos vivir, pero que si yo la vivo, que si yo lo proceso, que si eso me pasa a mí, probablemente no le va a pasar a la chica después. Y es una decisión de vida y es difícil. Es difícil porque uno está en su habitación, en la noche, cuando llegas en la almohada y dices, ¿por qué yo tengo que ser la que viva esto? Pero es una decisión que tomamos y que estoy segura que todas las que estamos acá nos lo hemos preguntado alguna vez en nuestra cama, pues porque si yo lo hago, si yo lo vivo, si probablemente yo tengo que sufrirlo, aunque tampoco me quiero poner como una víctima, claro que no, pero se sufre porque es complicado, la que viene ya no lo va a hacer, ¿no? La que viene probablemente tenga el terreno más plano para poder pasar. Y es entendernos que las mujeres ahora ocupando espacios de toma de decisiones también somos el resultado de una lucha grandísima, histórica, de muchas mujeres detrás de nosotras, de muchas mujeres que decidieron sufrir cosas para que nosotras no lo estemos haciendo. También por eso el honor de estar acá, porque estoy segura que les ha tocado vivir cosas que hasta serían inmencionables en este foro. Serían inmencionables, pero es este reto, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que son como parte del proceso de querer estar en espacios es sí poner nuestra agenda al centro, porque el que haya muchas mujeres tampoco significa o tampoco es igual a que nuestra agenda siempre sea la prioritaria. Y hemos visto mujeres presidiendo espacios, municipios, gobernaturas, espacios en el legislativo o en organizaciones, y eso tampoco ha significado que siempre sea nuestra agenda la del centro, ¿no? Entonces nuestro reto es llegar a los espacios con todo lo que significa y además poner nuestra agenda al centro, poner nuestra agenda sobre la mesa en las conversaciones y hacer política con eso, ¿no? Porque es esta parte también desde la propia organización estudiantil que obviamente tiene una deuda histórica con las mujeres y hay que reconocerlo desde la FEU. Justo es algo que vamos a anunciar el día de mañana, pero probablemente los de comunicación me vayan a regañar por decirlo aquí. Pero desde la organización yo reconocía que debíamos de hacer proyectos para nosotras, que debía haber cosas para nosotras, empujar nuestra agenda. Mañana vamos a anunciar 2 proyectos, una unidad de acompañamiento, y eso lo quiero decir en todos los espacios posibles universitarios, porque va a impactar directamente en lo que hacemos. Vamos a hacer una unidad de acompañamiento de chicas feuistas, acompañando denuncias y siendo vigilantes de que efectivamente suceda lo que debe de suceder en los procesos del protocolo de atención a la violencia. También este proyecto de menstruación digna que tenemos, que vamos a empezar también con una encuesta en toda la red universitaria para saber cómo estamos en temas de la menstruación, cuánto conocimiento tenemos, qué sentimos, pero a lo que voy es siempre hacer cosas para nosotras, ¿no? Poner nuestra agenda y pues también hacer mucha coraza y resistir, ¿no? Nuestra palabra es resistir en los espacios para que ojalá que cuando alguna de las chicas acá sentadas levante la mano porque quiere ser presidenta de la FEU, no tenga esta barrera enfrente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Zoe. Te comparto que antes de elegir ser comunicadora tuve mis 5 minutos de querer ser ingeniera y a mí sí me tocó vivir el buitreo del CUSEI y me da muchísimo gusto escuchar que es una práctica que cada vez ocurre menos y que está eliminada. Eso me da muchísimo gusto porque de verdad creo que la sensación de pasar por uno de esos pasillos es algo indescriptible, ¿no? y sumamente violento. Me gustaría ahora plantear una pregunta para todas y creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba hace un momento Zoe de la manera de ejercer el liderazgo y la manera de ocupar estos espacios. Muchas veces, precisamente porque tenemos esta carga de tener que demostrar que podemos, de demostrar que sabemos, de demostrar que somos merecedoras de ocupar un espacio de esta naturaleza, la fórmula ha tenido que ser replicar los comportamientos machistas, ¿no? O sea, como verte fuerte como un hombre, actuar dura como un hombre, ser segura como un hombre, y no necesariamente tiene que ser así. Hace unos meses, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, renunció a su cargo, que ejerció hasta el 7 de febrero. Y en su discurso de despedida dijo la siguiente frase: espero dejar a los neozelandeses con la convicción de que se puede ser amable pero fuerte, empático pero decidido, optimista pero centrado, de que puedes ser tu propio líder, uno que sabe cuándo ha llegado el momento de irse. Y entonces, esta sinceridad y esta idea de poner a un líder, a una primera ministra de una nación, desde la perspectiva de un ser humano, habla también de una manera distinta de ejercer el liderazgo, y aunque tiene mucho que ver con el momento histórico que estamos viviendo, la pregunta que les quiero hacer es: ¿ustedes creen que las mujeres también estamos aportando a cambiar no solo ocupar el espacio, sino la manera de ocupar los espacios públicos y de toma de decisiones? Creo que la doctora Ruth quiere iniciar. Bien, precisamente, Lau, yo quiero retomar lo que decía Zoe por un asunto súper importante. Los liderazgos no solamente sirven para agrupar a las personas en torno a una idea, sirven para transformar el espacio donde se está. Y en el tema precisamente de género, hay que pensar que nosotras ambas estábamos en un centro universitario de 70% varones y 30% mujeres ahorita. Hace 7 años eran 26% mujeres y lo que sobra de varones. Pero efectivamente estaba totalmente normalizada la cultura pues del acoso, porque eso era, pero incluso las chicas sentían que era normal porque a ellas les pasaba menos que a las que iban de fuera y podían transitar por los pasillos. El hecho de enfrentar un problema y de convencer a una comunidad tan grande de que cambiara, por supuesto que es poner la agenda de las mujeres al centro. Si una o uno no está convencido del asunto, difícilmente va a ser posible cambiar una realidad. Les digo, hoy a mí me da muchísimo orgullo que en el CUSEI son mujeres las presidentas, creo que esta vez fue un hombre, ¿no? Pero tuvimos etapas en donde las 3 divisiones estaban presididas por mujeres. Y eso no es otra cosa, como dice Zoe, que decidirse. Y retomo lo que ella misma decía, resistencia. Pero yo les diría también persistencia. Aguante, porque se tiene que resolver íntimamente una serie de agresiones externas que se pueden recibir. Yo les voy a decir, los 3 años que yo estuve en Los Altos, yo estuve feliz y fascinada de la vida. Que porque es una región machista, que porque a mí me fue rete bien, yo estuve rete contenta aquí, supongo que porque estábamos prácticamente en el inicio del desarrollo del centro, era gente joven con algunos mayores que nos combinaban, no sé, era la oportunidad de las mujeres de estudiar, de ser, de tener presencia, de caminar hacia adelante, de tener una comunidad de trabajo bonita, pero lo mismo pasó en los otros espacios donde he estado. El CEMS es el más trabajoso porque uno está acá y las prepas regadas en todo el estado. Pero por supuesto que este tema de resolver el problema del acoso, el hostigamiento, la violencia en las instalaciones universitarias es tarea de todos,
pero principalmente de quienes estamos encargados de ocupar un cargo directivo, de ocupar un cargo en donde podemos tomar decisiones. Y vuelvo a insistir, si nosotros queremos lograr algo, seguramente lo vamos a lograr. Si estamos dispuestas a pagar el precio y a esperar el tiempo necesario. Y yo creo que en el caso de Zoe, que a mí me da muchísimo gusto, porque además, fíjense, la primera presidenta de la PEU y egresada de CUSEI, pues como creen, feliz y fascinada de la vida, ¿no? Eso era lo que les quería comentar. A ver, me gusta mucho que hayas puesto a Jacinda de ejemplo, porque además este centro universitario propuso darle el doctorado honoris causa, que lo va a proponer al CGU en su momento, a Jacinda. Y vaya que se necesita mucha valentía y mucha fuerza llegar y decir, no quiero y no puedo continuar. A ver, esta mujer habló desde otro lado, ¿no? De un lado en que no es muy común escuchar, pero que además si lo dice la mujer puede ser considerado como, ¿ves? No tiene la fuerza, ¿no? No tiene la fuerza. Entonces, y sin embargo fue valiente y dijo que no encontró la energía, pensó que sí, no encontró la energía para seguir. Pero que además ella aspira a que podamos vernos como somos, nuestras distintas facetas, mujeres, madres, esposas, compañeras, amigas y también profesionistas. O sea, y también, ¿no? Nomás un dato, las personas, los gobernantes que mejor llevaron la pandemia a nivel internacional fueron mujeres, no más. Uno de los peores problemas que hemos enfrentado en los últimos 80 años, porque voy a ponerlo de los 50 para acá, o sea, de la posguerra para acá, uno de los peores problemas de la humanidad, porque además la Segunda Guerra estuvo acotada a cierto espacio, esto fue un tema global, de muerte, fue mejor gestionado por las mujeres. Y eso ustedes se pueden meter, pueden ver cómo fue analizado desde distintos ámbitos, desde el económico, desde el de la salud, desde el avance de la ciencia, en fin. Una de ellas fue precisamente Jacinda, y a Jacinda le han dado una serie de reconocimientos y se ha escrito de ella justamente por esta capacidad, que es una mezcla muy interesante de sensibilidad, por un lado, de autoridad, de fuerza por otra, y de lo que decía la doctora también, bueno, de constancia, entre muchas más cosas. A mí me tocó verla parlamentar y fue sorprendente la fuerza de esa mujer. Y no sé si vaya por ahí tu pregunta, si tiene que ver con los estereotipos. Y sin embargo tú la ves y es una mujer muy femenina, ¿no? En el concepto que se tiene de lo femenino. Creo que por ahí vas, ¿no? Sí. ¿Por qué esta pregunta tiene sentido, me parece, entre otras muchas cosas? Porque luego se suele asociar que solo las mujeres que responden a un determinado estereotipo son las que pueden gobernar o las que pueden hacer algo, las que tienen que negar una parte. Y así se exigió durante mucho tiempo, ¿no? ¿O no? Se exigió durante mucho tiempo, era, ay, la güerita bonita tonta, ¿no? O sea, o la no sé qué, ay, sí, mira, la de sus vestiditos, ¿no? Entonces había que ponerse, o sea, había que hacer una serie de cosas. Afortunadamente eso ha transformado. Pero, ¿cómo decía la frase de ella, de Jacinda? Espero ver el momento en que, ¿qué? Espero que se pueda dejar en los neozelandeses la convicción de que se puede ser amable pero fuerte, empático pero decidido, optimista pero centrado. Así es. Y yo no sé si te pasó a ti, Ruth, pero a mí me ha pasado casi en todos los espacios, y lo he platicado en los que he llegado, que dicen, ay, es mujer, y se ve, digo, ahorita no, pero en los que he llegado me veía muy chica, más chica, ¿no?, de lo que era, y entonces decían, ay, mira la niña bonita. Entonces era tener que, y claro que me querían ver la cara, porque era suave. Ah, pero también te mostré otro lado.
Entonces era sacar, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad? ¿No? Entonces, pues somos una mezcla de eso todos. Ojalá se nos permita pronto vivirlo y reconocerlo así, ¿no? Se puede ser amable y se puede ser fuerte también al mismo tiempo. Sí, y yo creo que sí ha cambiado eso, digo, para lo de tu pregunta, los estereotipos de los tipos de liderazgo femenino, y han sido más aceptados, ¿no? Y tiene que ver con esta lucha. Y que también eso le abre a los hombres la posibilidad de ejercer sus liderazgos de otra manera, de no tener que siempre ser el macho fuerte, que no llora, que no siente, que no tiene temas en casa, que no es papá, sino también abrir esas posibilidades para los hombres. María. Sí, gracias. Al respecto, yo considero que definitivamente pues la educación y la formación desde el hogar es clave en este tema, porque desde muy pequeñas nos dicen, cuando te ven corriendo, haciendo y deshaciendo, compórtate como una señorita. O de repente al hombre es, no llores, compórtate como hombrecito, ¿no? Entonces desde ahí se van creando estos estereotipos que sí, pues van surgiendo desde la formación, y no siempre en casa, porque también los tíos, los abuelos y así. Y ahí pues uno va creciendo como con ese contexto de no, déjame, yo no me puedo subir al árbol porque pues yo me tengo que comportar como una señorita. Y luego también a lo largo de la vida vas empezando a esforzarte en algunos temas, y cuando tú como mujer dices, vamos a hacer esto y eso, es bien mandona. Hasta las mamás o las tías, oye, salió bien mandona, ¿verdad? Y si fuera un hombre dirían, pues es un líder, tiene el liderazgo el muchacho, ¿no? Ya trae a todos así. Entonces uno va creciendo con ese estereotipo de yo, pues mejor me comporto tantito, no expreso lo que siento. Y también los hombres tengo que ser fuerte, y tengo que ser aguerrido, y tengo que arrebatar lo que quiero, porque aquí este es un mundo de arrebatar, ¿no? Y ya conforme va uno todavía creciendo más y llegando a los espacios públicos, te das cuenta también, por ejemplo, lo que decía Zoe muy asertivamente, que cuando tú llegas no solamente tienes que decir quiero participar para esto, sino tienes que decir sí puedo porque ya hice esto, y ya con eso puedo medio competir con el hombre que a lo mejor no ha hecho mucho, pero es hombre, ¿no? Y eso está comprobado porque hay unos estudios del INE y del IEPC aquí en Jalisco que dicen que en campañas, en la última campaña del 2021, el 80% de las preguntas y entrevistas de la prensa y de los debates y demás, en los debates se detiene poquito, pero más de las entrevistas de prensa, de los cuestionamientos en redes sociales y demás, a una mujer el 80% eran de su vida personal. Sí es cierto que tu hermano hizo esto, que tu papá es tal, que tu esposo es esto, que tú en algún momento de tu vida hiciste aquello, que tú ahorita vives de tal cosa o así. Y el 20% eran tu trayectoria y tus propuestas. Y caso contrario, con los hombres, la mayoría de las preguntas eran, no importa quién seas, de dónde vengas, qué hizo tu papá, cuánta gente tengas acomodada por 1000 lugares y cómo lo conseguiste o de dónde sacaste tu dinero. Eso no importa. El tema es, ¿cuáles son tus propuestas? Ah, no, pues esto. Entonces no es un tema de competencia, es un tema de que en la práctica hoy actualmente, aún con esas cuotas de género, rompamos ese techo de cristal y logremos pues realmente llegar a un punto en el que estos foros, como lo comenta nuestra rectora, ya no sean necesarios, porque de manera natural desde el hogar, desde los espacios públicos, desde la educación, desde la formación, pues se mida con la misma vara a hombres y mujeres. A mí justo para esta pregunta me gustaría hacer referencia a la frase de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que dice, cuando una mujer entra en la política, la mujer cambia, pero cuando muchas mujeres entramos a la política cambia, ¿no? Y es esta parte que debemos reconocer cuando entramos y somos las únicas, mimetizamos conductas patriarcales, mimetizamos conductas machistas y misóginas
para encajar en los espacios, porque si yo era la única chica haciendo política con 15 chavos, pues también si alzaba la voz para decir que algo era distinto, me hacían bolita y me sacaban, ¿no? Entonces era esa parte de tener pues que adaptarnos a hacerlo como lo hicieron ellos, pero en ese proceso de hacerlo como lo hacen o lo hicieron ellos, está el tomar esta decisión de desaprender hacer esa política o hacer esas acciones y aprender a hacerlo a nuestra manera. Es un proceso interno complicadísimo, porque a nosotras, o al menos a mí de manera personal, era esta parte de, pues, cómo dejar de hacer política desde la virilidad, desde lo viril, ¿no? Desde esta cultura del más grande, del más fuerte, el más poderoso, quién puede más, quién resiste más, quién es el mero mero. Y a veces a nosotras nos tocaba pues ponernos así de frente y decir, no, pues si tú también, yo también soy más, ¿no? Y entrábamos a este juego y esta dinámica de lo viril. Pero cuando lo reconocemos, cuando vamos aprendiendo, es esta parte, hasta cuando es como el mismo proceso que vivimos cuando decimos, no, no soy feminista. Y luego decimos, no, sí soy feminista, pero no lo quería reconocer por mis propios estigmas interiorizados. Sino que es reconocer cómo nos desenvolvemos con las personas y cómo tomamos decisiones. Porque esa es la parte más importante de nosotras ocupando espacios, que también, o sea, tampoco estamos destinadas a transformar el mundo, porque luego también creemos que estando en un espacio debemos hacerlo distinto, pero es un proceso y tenemos que estar cómodas y tranquilas con nuestro proceso, porque tampoco podemos ser las salvadoras del mundo. Eso es importantísimo, porque luego llegamos y es, ¿qué vas a hacer para desaparecer el acoso en la universidad? ¿Qué vas a hacer para fortalecer a todas las mujeres? ¿Cómo vas a hacer Y llegas a un punto de, es que yo no puedo con tanto. Pero sí puedo comenzar a tomar decisiones de manera distinta para que las cosas sucedan de manera distinta. Eso es fundamental. Entonces, sí, desaprender a hacer política o cualquier cosa que hagamos, yo hablo de la política a lo mejor por el espacio en el que estoy ahora, pero como cualquier dinámica, en cualquier relación, pues tenemos que estar bien conscientes de que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que aprendimos está dictado por el sistema patriarcal. Y este sistema nos ha dicho cómo debemos caminar, cómo nos debemos de vestir, cómo debemos de pensar, cómo hacemos todo lo que hacemos. Entonces, es este punto, ¿no? Si los hombres lo hacen de esta manera, ¿por qué lo hacen de esa manera? Preguntarnos, hacer un ejercicio de reflexión hacia nuestro interior. ¿Esta decisión que estoy tomando la hago porque creo que es lo mejor para la comunidad que represento o porque es una decisión que yo supe que alguien antes que yo también la hizo y eso la reafirma? Entonces, siempre busquemos lo mejor o siempre buscamos lo mejor para nuestras comunidades, me imagino desde los centros universitarios, desde el legislativo, de cualquier espacio donde podamos representar, pero esta connotación extra. ¿Cómo sí lo hago distinto? Pero tampoco me estereotipo desde la sensibilidad, desde lo materno, decir sí, debemos de maternar. Muchas veces a nosotras, no sé si alguna aquí es representante o no estudiantil o ocupa algún espacio en su trabajo de liderazgo, pero a veces es que nos empiezan a decir, tú eres mamá Zoe. Perdón, pero yo no tengo por qué maternar a nadie. O sea, es sí ejercer un liderazgo sin maternar, pero tampoco estereotipar. Es difícil, ¿eh? O sea, tampoco puedo como definirlo en una sola frase, pero sin estereotiparlos hasta el extremo de decir, las mujeres hacemos política desde la sensibilidad, desde lo lindo, desde lo todo es color de rosa, todos son florecitas, todo va a ser mejor ahora. No, la realidad es contundente. En nuestra realidad hay mucha violencia, en nuestra realidad hay una crisis humanitaria en este estado de Jalisco con los más altos índices de violencia de género, que no los reconoce el gobernador,
pero entonces es tomar decisiones acertadas sin pensar en lo viril, ¿no? Yo lo pondría como en esta parte, ¿no? A mí me parece fundamental esto que dices, porque efectivamente es muy difícil poder definir, porque por definición lo que hacen los estereotipos es simplificar, ¿no? Eso es lo que hacen y esto es muchísimo más complejo. Y cuando simplifican te ponen que lo femenino, por eso hace rato decía, lo femenino es lo rosa, lo suave, pero lo suave de determinada, lo simple, porque ni siquiera lo sencillo. Y entonces yo recuerdo que una vez una persona me escribió, dice, el estereotipo de lo femenino, pues sí, ¿no? Es hasta de más chocante, ¿no? Dice, pero si hay algo femenino, es dar vida. Y para dar vida se necesita una fuerza tremenda, una fuerza creadora tremenda, ¿no? Y empezó a definir, y nada tenía que ver con el estereotipo, o sea, la verdad es eso, por eso es tan chocante el tema de los estereotipos, porque encuadran, simplifican, ¿no? Y al simplificar y encuadrar, quitan la belleza de la complejidad y de las profundidades y de las distintas posibilidades. Lo que hacen es coartar, tanto para hombres como para mujeres, porque esta cultura les ha dado en la torre también a los hombres al estereotiparlos de determinada manera. De lo que decía Laura, eso que no lloras, no haces, tú tienes que hacer, tú tienes que el otro, ¿no? Es tremendo también. Y tú no puedes mostrar determinada sensibilidad. Y tú, si eres mujer, creo que ahorita ya no sé si suceda, pero creo que no. Pero a nosotros nos sucedió, estoy segura que a Ruth también. ¿Te comportas con fuerza? Eso no es femenino. Marimacha. No, es verdad. ¿Sí o no, Ruth? Marimacha. ¿Tienes esto? Eso no es femenino, perdón, pero no, eso no es femenino. Y luego llega el punto en el que sí demuestras tus sentimientos y eres débil. Por eso, y entonces luego los demuestras y dices, ¿ves? ¿Ya ves? Lo que decía yo hace rato, ¿ya vieron? No ¿Las da, mujeres? no le da, no da. Entonces tú dices, ¿qué tienes que hacer frente a eso? Te mimetizas. El gran reto es lograr ese espacio de no mimetizar, ¿no? Demostrar realmente, y me parece que es un reto muy importante, que yo tampoco así podría, ya en términos de definirlo, ahorita bote pronto lo pudiera hacer, porque es algo muy complejo, y por eso no podemos, porque los estereotipos lo que hacen es, lo que digo, simplificar, acortar, y no ver la riqueza en la profundidad y la belleza, ¿no? Sí, justo, y perdón, pero es esta parte de cómo también creamos redes de apoyo, eso es fundamental. También por eso decía él, cómo más mujeres debemos estar involucradas en más espacios, porque cuando estamos solas, pues cedemos ante la manera o el status quo, ¿no? O sea, decimos, sí, así se hace, así es, así lo dicen los hombres, está bien, porque pues así es, así me dicen que es. Pero cuando tenemos 2, 5, 10 mujeres en un espacio de 20, pues ya opinamos distinto, y ahora lo que nosotras creemos está en la mesa, está en la conversación, y de nosotras también depende pues no ceder, ¿no? Ser contundentes, ser no duras, pero sí firmes en nuestras decisiones, en cómo nos respaldamos entre nosotras y cómo sí tomamos decisiones, no desde la virilidad, no desde la maternidad tampoco, pero en este punto medio donde hagamos efectivas las realidades, ¿no? Donde sí transformemos nuestros espacios. Yo quiero aclarar, cuando dije fuerza creadora no me refiero necesariamente a la maternidad, a la maternidad no me refería a eso, ¿no? Y esta persona tampoco se refería a eso, se refería a la capacidad de crear, una fuerza creadora que incluye por supuesto la de dar vida, ¿no? Pero no nomás eso, porque eso es muy importante, porque también es llevar hasta ahí, ¿no? Asociar eso. Ahí al respecto, Zoe, tienes mucha razón en algo, el tema de que las mujeres estemos unidas y estemos juntas, o sea, no necesitamos estar pegadas todo el tiempo para ser fuertes o para tomar decisiones, pero sí la realidad es que de alguna manera nos vamos fortaleciendo. Y es ahí donde surge este término que algunas feministas no consideran tan correcto, pero la sororidad. Y la sororidad no es que todas las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, me caigan bien, sino el tema de, ya si no la vas a apoyar,
por lo menos no la ataques por el solo hecho de ser mujer. Entonces, esa parte sí nos puede ayudar, porque mucho del machismo y muchas de estas conductas y de estos estereotipos surgen de mujeres a mujeres, que hoy se puso bien violenta y lo único que hizo fue levantar la voz en un discurso donde lo que quiso hacer es visibilizar una causa tremenda que está pasando en el Estado. Entonces, ay, andaba bravísima, andaba bien chola. No, bueno, es que necesitamos subirnos a decir determinadas cosas y llegar a ese punto donde podamos expresarnos con toda la libertad del mundo sin que las mismas mujeres sean las que digan esto no está bien. Y lo que comentaba la doctora hace rato, muy, muy asertivo, y que sí quiero abundar en ese tema, es esa parte de que de pronto también las mismas mujeres decimos, yo no quiero que una mujer pues sea mi superior jerárquico o sea mi jefa, y esa parte. Y a veces no lo dicen, pero sí en la práctica ocurre. Llega un punto en el que dices, ¿hubo alguna diferencia? ¿Por qué esa? No, simplemente toda la vida había recibido indicaciones de un hombre y llegó un punto en el que no pudo con esa parte y regresó a esa situación, ¿no? Entonces, nosotras ser conscientes de que muchas veces ese machismo lo empieza desde nosotras. Aquí cuando yo estuve como delegada regional también se le llamaba, bueno, un tiempo decían que coordinadora de programas, otro tiempo que delegada regional de programas para el bienestar, pero yo escuché tantas y tantas cantidades de frases como, por ejemplo, ¿cómo que va a ser ella? O sea, ¿nos va a coordinar una yegua? Eso lo dijo un empresario tequilero aquí de la región de Los Altos, que dijo, ¿cómo que nos va a coordinar una yegua? Y primero pidió cita con el delegado estatal para decirle que no, que reconsiderara esa locura, y le llevó como a 4 varones para decirle, mira, está este, le llevó ahí el catálogo. Y luego después pidió cita conmigo porque como que vio que no funcionó, y luego ya me dice, pues delegada, es que con todo respeto, ¿cómo le va a hacer? Y yo, ¿para qué? Para coordinar, pues coordinando. O sea, se coordinan los trabajos de los servidores de la nación, hay una estrategia, se les dice qué tienen que hacer, se mide la capacidad, y más que la capacidad se mide el rendimiento, y pues avanzamos en ese contexto y cambiamos de estrategia si es necesario. No, pero a ver, va a llegar un punto en el que usted tenga que negociar. ¿Se va a meter a una cantina? No, ¿por qué? Entonces, ¿cómo va a negociar con la gente? Si no se va a meter a una cantina. Bueno, también puedo. Digo, sí puedo, y me puedo tomar una botella de tequila, no sé cómo salga. Pero, ¿por qué esa pregunta? Y era se resistía totalmente él y un grupo de empresarios a que una yegua coordinara la región de Los Altos. Entonces, ese tipo de cosas sí pasan, pero tristemente era de alguna manera acompañado ese sentir por una cantidad impresionante de mujeres en la región. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes de que nosotras mismas tenemos que rechazar ese tipo de comentarios para que dejen de acontecer. Fíjense qué interesante que justo cuando hablamos de no tener que mimetizarnos, pero también tampoco rechazar el feminismo, pero tampoco, o sea, es difícil definir en qué punto queremos estar, porque justo venimos de un entorno en donde todo el tiempo tenemos que demostrar y todo el tiempo estamos decidiendo, no solo, bueno, ya que estamos en los espacios, cómo mantienes tu legitimidad y cómo demuestras que eres capaz, etcétera. Sin negar, creo que la clave podríamos decir que está en encontrar nuestra propia voz y tener la libertad de hacerlo, y poder ser fuertes, y poder hablar fuerte, y poder tener carácter, pero también poder decir, oye, también soy mamá, oye, también hago estas otras cosas, oye, también hay otras dimensiones que no significa necesariamente que me tenga que transformar en un hombre para estar en este espacio, ¿no? Y algo muy importante que ya mencionaron Zoe, María, es, yo les decía hace algunos, cuando iniciábamos la charla, que a mí me faltaba con quién charlar y a quién preguntarle cosas, ¿no? Desde cuando empecé en un espacio público. Y lo que me ayudó fue escuchar en las reuniones a la rectora Ruth, escuchar a Carla, escuchar a Zoe cuando la conocí, y dije, wow, qué bonito tener una líder estudiantil así, y qué bonito que además saber que puedo aprender de generaciones más jóvenes también.
y de muchas otras mujeres en la misma universidad y de mis estudiantes. Todo eso es lo que a mí me ha ayudado a encontrar mi propia voz. Y por eso me gustaría ahora que seamos una red y que abramos el micrófono para preguntarle a nuestras estudiantes, también a los hombres que están acá, a jóvenes en general, a los profesores, a las maestras, si tienen preguntas, si quieren plantear algo, que este es el momento de hacerlo. Hay muchas más cosas que podríamos charlar, pero la verdad es que se nos va a acabar el tiempo. Entonces, si están por aquí abajo, les podemos pasar el micrófono. Si están ahí arriba, pues nada más levanten la mano y hablen fuerte. A ver, por acá hay una pregunta, 2, y vámonos por orden. Y si nos pueden decir si son estudiantes, trabajadoras, docentes, de dónde vienen y para quién iría su pregunta, o si es una pregunta general. Yo soy estudiante de la licenciatura de Psicología y mi pregunta, bueno, es más como una observación que siento que es un punto súper importante, hablando de mujeres en el espacio público, que es el mansplaining, o sea que incluso estando nosotras en un cargo o en una autoridad, se nos critica mucho de, es que no es así, o no es lo que... o sea, nos enjuician, o sea, incluso nuestros propios conceptos o de lo que nosotros sabemos y tenemos que demostrar por qué lo sabemos, o como ya lo decía Zoe, desde dónde venimos. Yo también dirigí un colectivo de mujeres en el feminista en mi región y también era bueno, no dirigí, pero sí estuve dentro del colectivo y muchos hombres me cuestionaban como de, ¿pero por qué eres feminista? O incluso un profesor me llegó a decir de, es que tú no sabes nada de feminismo y el feminismo es esto. Y yo, oh, vaya, sí, muy difícil. Y una pregunta va para Zoe. Me mencionaste que ya habías pasado por una etapa en la que ya no querías seguir adelante con tu campaña, pero no mencionaste cuáles fueron tus motivaciones para afrontar las sobreexigencias que te pedían. Ok, bueno, del principio del mansplaining sí sucede todo el tiempo, los hombres nos explican o nos quieren decir cómo debemos hacer, cómo debemos pensar, qué debemos realizar, pero para eso, como un consejo, a mí me sirve mucho reflexionar por qué una persona me está diciendo algo. ¿En qué posición se encuentra? ¿Quién es? ¿Por qué me lo está diciendo? O sea, hacernos toda esa reflexión y decir, ¿sabes? Me está diciendo esto que yo debo hacer porque no. Entonces es mucha reflexión, mucho trabajo interior y obviamente pues también mucha contención de enojarnos porque siempre nos quieren decir qué hacer las cosas. Pero en tu pregunta, ¿el qué me motivó como para seguir? Si eres más o menos esa parte, ¿sí? Es que, es difícil, ¿no? Porque yo me acuerdo, estaba en la campaña, estaba en un proceso, de estar en campaña es una chambota, ¿no? Te levantas a las 5 de la mañana, te duermes a la 1 de la mañana, todo el tiempo estás hablando con personas, todo el tiempo tienes que estar en un proceso de reflexión de en qué entorno estás, qué necesita este entorno para mejorar, cómo yo, si llego voy a hacer para mejorar este entorno. Es un proceso muy complejo. Entonces, en ese momento, hay algo al que le llamamos, que conocemos muy bien, el síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora es este proceso en el cual nosotras mismas nos decimos que no somos capaces de hacer algo, ¿no? El proceso más difícil al interior es romper el síndrome de la impostora, ¿no? Decir, esto lo pudieron hacer muchas personas antes, ¿por qué yo no? Porque luego empezamos a decir, es que estoy aspirando a un cargo que probablemente es importante o lo que sea, ¿cómo lo voy a hacer? No soy lo suficientemente capaz. No tengo la suficiente información. No tengo tanta experiencia.
pero es ese proceso que es difícil, que es de estar en tu cuarto, sentada en tu cama, acostada en tu cama, con tus amigas, con tus amigos, y estar pensando, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Y en el momento justo que yo estaba diciendo ya no quiero, ya no puedo, pasé por un proceso donde obviamente las redes sociales han tomado una importancia muy grande en este espacio-tiempo, y a mí me atacaban mucho por redes sociales, ¿no? Me llegaron amenazas de muerte, incluso una que era una foto de afuera de mi casa: sé dónde vives, ¿no? Cuídate. Y eso para mí fue un proceso súper impactante que me costó llantos de noches. Pero yo dije, ¿de verdad por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero ser presidenta? Entonces, en mi proceso de reflexión es que esto que tú tienes de frente es la capacidad o la posibilidad de poder transformar la vida de las personas. Es la posibilidad de poder incidir lo más mínimo que puede impactar a alguien, que puede mejorar su entorno, que puede mejorar su desarrollo estudiantil o incluso mejorar su vida, aunque dirán, ay, que lo estás romantizando mucho. No, o sea, tengo una historia de cuando estaba en la prepa, comencé a ser representante estudiantil y un chico se acercó y me dijo, Zoé, no puedo pagar mi orden de pago, fue papá a los 13, o pago pañales o pago mi orden de pago. Y le ayudamos a hacer su condonación, un trámite súper sencillo. Lo enseñamos a hacerlo y él siguió haciendo su condonación todos los semestres, y cuando egresa voy a su acto académico y me dice, Zoé, si tú no me hubieras ayudado, yo no hubiera seguido estudiando. Pero era un trámite que a mí me costó literal 5 minutos de sentarme con el director de mi prepa para exponerle que un compañero tenía un problema, y más no tuve que hacer. Pero entonces esta parte dije, ya no puedo, ya no quiero, ya no es lo que está en lo que están mis metas, pero dije, no, esta es mi oportunidad de poder transformar mi espacio. Tomé valor y lo hice. Pero el empuje fue claro porque yo sabía, bueno, en ese momento ya éramos nada más 2 chicos y una chica, yo en la competencia. Y dije, es que esta frase, ¿no? Esta frase que yo escuché en una ponencia cuando estaba como de 17 años, que me marcó y la sigo recordando y dicta hasta lo que hago todos los días, que dice, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Fue eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Zoé. Pueden levantar su mano por acá atrás, en la última fila de este lado, hay una mano levantada. Y también, por acá, perdón. Hola, yo estudio negocios internacionales y mi pregunta va, bueno, directamente iría hacia CUSEI, pero se abre al resto de la red universitaria. Básicamente creo que sí era conocimiento general el acoso que se generaba a las mujeres en CUSEI, y creo que he sabido que muchas mujeres se han limitado de estudiar una ingeniería o alguna ciencia por lo mismo. Y aunque sí se ha reducido, también es de conocimiento general que la cantidad de mujeres en el centro de CUSEI en general es muy, muy, muy poca. Mi pregunta sería si se está haciendo, se planea o se puede hacer algo desde las preparatorias o desde antes para que las mujeres pierdan ese miedo o ese estereotipo de que las carreras de ciencia e ingeniería son para hombres. A ver, en principio yo te quiero decir que eso de que es muy difícil ser candidata mujer en el CUSEI es totalmente falso, y Zoé lo puede decir que sí o que no, no lo sé. Pero mi experiencia es que en los 6 años que yo estuve ahí hubo candidatas mujeres y lograron la presidencia de una división o de 2 o de las 3. Y que ellas fueron incluso las promotoras del cambio y de la transformación de lo que ocurrió en el centro universitario. Te digo una sola anécdota. Estuvimos trabajando para una empresa que se llama Jabil y son ingenieros. Fueron al centro universitario y entonces había chicas, pues sí, con el pantaloncito corto, enseñando el ombliguito, sin ningún problema, caminando por los pasillos. Y ellos con los ojos así, del tamaño de su cara, porque decían que cómo era posible que eso ocurriera en CUSEI. Pues fácil, se cambió la cultura del centro universitario. Entonces,
De que hay acoso, sí, pero de que hay sanciones también. O sea, yo ahorita no voy a decir cuántos profesores fueron separados de su cargo o ellos mismos se vieron obligados a renunciar, ellos, no nosotros los corrimos, o los estudiantes que han tenido sanciones, y que va a seguir ocurriendo, claro, pero en la medida en que se vayan tomando medidas, obviamente ese tipo de hechos disminuyen. Si la autoridad no se hace cargo del problema, resurge o se complica o se mantiene cada vez más reducido y más pequeño. Entonces, ¿por qué una mujer no estudia ingenierías? Yo creo que los argumentos son de carácter cultural. Siempre en la familia dicen, ¿tú ingeniera? Ay no, si es para hombres. Ingeniera mecánica, no inventes, ¿tú que vas a andar de talleris? Ayer en el taller de mugrosa llena de aceite, no, eres mujer. ¿Dónde ha sido el impacto mayor de mujeres ingenieras? En áreas que se ven más como del desarrollo intelectual o del desarrollo en el laboratorio, como en el caso de UFB, que acaban de abrir aquí en el centro universitario, en el caso de ingeniería biomédica, incluso ahora en el caso de ingeniería química. Yo les podría decir que hay carreras que ya son predominantemente femeninas, pero hay otras que se resisten a de veras popularizarse entre las mujeres, y esto es un aspecto cultural de promoción de la ciencia y de que dejen de decirnos a las mujeres que somos muy malas para las matemáticas y la física. Eso no es cierto. No es cierto que nuestros cerebros tienen una diferencia entre los lóbulos y bla, 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 y no podemos aprender matemáticas. No es cierto, eso se decía hace 60, 70, 80 años. Hoy no. Entonces, al contrario, la parte media de nuestro cerebro permite una mejor interconexión entre nuestros lóbulos cerebrales, pues ¿cómo que no podemos? O sea, yo creo que es una cosa más cultural, más otra vez de degradación de nuestra capacidad de ser y hacer, que de otro tipo de cosas, más que de la propia violencia. Y yo creo que eso te lo pueden decir hoy, no ayer, no hace 20 años, no hace 10 años, no hace 8 años. Hoy te lo pueden decir. Y bueno, yo no sé cómo les está yendo ahora, pero el asunto en esos 6 años sí cambió, sí se modificó, sí fue otra la cultura, se crearon las brigadas de paz de hombres y mujeres, y a mí la verdad me conmovió mucho antes de salir de la rectoría, cuando una chica tenía mucho miedo de denunciar a un profesor y la acompañaron sus compañeros varones a la propia rectoría a denunciar, y el profesor se fue en 2 semanas. No porque hubiera querido, se fue, punto. Entonces, esa es la necesidad del cambio, que se actúe y que se actúe con verdadera, perdón por el término, dureza y parejo. Es decir, que la acción sea generalizada, que no sea porque este es mi amigo y aquel me cayó bien y aquel de más allá es amigo del fulanito que está muy alto. No, el corte debe ser parejo, y entonces estamos hablando de un cambio cultural que sí puede ocurrir, como ha ocurrido, por ejemplo, con el cuidado de los hornos de microondas o el cuidado de garrafones de agua que hay por el… ¿Saben cuándo se ha perdido una computadora de un salón en CUSEI en estos tiempos? Ni una sola. Son cambios culturales que se pueden hacer, pero que tienen que estar gestionados y convencidos en el conjunto de la comunidad. Yo lo diría de esa manera. Algo muy importante que han mencionado Zoe y la doctora Ruth es no porque hoy haga un pronunciamiento en contra de la violencia significa que ya no va a ocurrir. Ojalá si fuera y ojalá pudiéramos controlar eso. No ocurre así, estamos ante un problema cultural de nivel global que tiene miles y miles de años, pero lo que sí podemos hacer es todos los días desde nuestros espacios de cada una y de cada uno de nosotros, aportar a eso, denunciar, sancionar y cambiar la cultura que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo. ¿Alguien por acá había levantado la mano? Sí. Hola, buenos días. Yo soy estudiante de médico cirujano y partero y mi pregunta es, en caso de sufrir algún tipo de abuso por parte de alguno de nuestros compañeros, ¿quién es la autoridad directa a la que podemos, pues ahora sí, recurrir, o quién nos puede escuchar para que pues no sea silenciado y pues realmente se traten estos casos que pues son reales en el centro universitario? Gracias. Si
como ustedes saben, hay algo, o si no lo saben se los digo acá porque es relativamente nuevo. La universidad se ha ido metiendo este proceso de ir construyendo un entramado institucional para poder abordar bien el tema. Hay algo que se llama primer contacto. Aquí también nosotros lo tenemos. Esa es la primera instancia. Generalmente en los centros universitarios está atendido por mujeres. Aquí también son personas, son psicólogas que están capacitadas, han estado teniendo la capacitación para abordar estos temas. Hay que recurrir a primer contacto y a partir de ahí se establece el tipo de procedimiento en función de lo que ahí se plantee. Primer contacto está, ven dónde está en la videoaula, frente a la videoaula, ahí van a ver que dice primer contacto, ¿no? Ese es el primer, qué bueno que lo preguntas, porque es muy importante que todos sepan, si hay un espacio para atender, ya han ido, compañeros, y los hemos atendido, y también ha habido separación de profesores y sanciones para incluso alumnos también. Es ahí, hay un espacio y ya afortunadamente se ha ido construyendo este entramado institucional que no existía y que era dificilísimo poder abordar los temas. Ya ahora tenemos cómo, ¿no? Ya sabemos cómo. Entonces es ahí, es ahí a donde tienen que recurrir quien necesite recurrir, ¿sí? Frente a la videoaula. Y dice primer contacto. A mí me gustaría agregar nada más una parte, que justo es lo que les digo que íbamos a anunciar mañana en una rueda de prensa de la FEU. Vamos a hacer una unidad de acompañamiento. 25 chicas de la organización ya están capacitadas, bueno, ya estamos capacitadas, ya tomamos todo este proceso. Nosotras sabemos qué debemos hacer en las denuncias. O sea, cuando alguna de ustedes, y lo digo así con total apertura, quiere denunciar algo que le sucedió o que saben que le sucedió a alguien, pueden acudir con nosotras, nos mandan un mensaje y nosotras lo que vamos a hacer es, mira, tu primer contacto del centro universitario se llama tal y lo puedes encontrar este día a esta hora en esta oficina. Y darles asesoramiento, ¿no? Cuando tú vayas va a suceder esto, te van a preguntar esto, después tiene que pasar esto y dar seguimiento. Y, por ejemplo, algo que nos están, algunas chicas que vamos a prepas, ¿no? De la prepa X, oye, puse mi denuncia hace 2 meses, pero no le han dado seguimiento. Entonces nosotras, hay algo que se llama la Unidad para la Igualdad en la Universidad de Guadalajara y ellas son las encargadas de los primeros contactos. Entonces, si algo no está sucediendo en cualquier espacio universitario, nosotras, si lo hacen de nuestro conocimiento, lo hablamos con la Unidad para la Igualdad para presionar a que suceda en donde estén. Entonces, sí acérquense al primer contacto, es fundamental que denunciemos y también es fundamental que se hagan las sanciones. Es la mejor cultura de la denuncia, que se sancione efectivamente las violencias. Entonces, también si alguna quiere denunciar se puede acercar con nosotras. El día de mañana vamos a dar a conocer la lista de estas 25 mujeres a través de redes sociales, va a venir su nombre y su número y a la que elijan les va a dar acompañamiento. Entonces eso también es importante y cuentan con nosotras, con la organización y también, claro, con el primer contacto de la institución para darle seguimiento a todas sus denuncias. Voy a agregar nada más, va a ser muy importante esta figura que anunciará la FEU mañana y que ya se adelantó un poquito aquí, pero también si alguien tiene compañeras en preparatorias, si alguien tiene compañeros, amigos, en cualquier centro universitario, hay una página www.udg.mx/igualdad en donde está publicado cuál es el protocolo de acción de la universidad, de la Unidad para la Igualdad y también el directorio de los primeros contactos. Entonces también si ustedes tienen compañeras, amigas en otras escuelas que necesiten denunciar algo, ahí está el directorio donde están teléfonos, correos, etcétera. Y pasamos acá, ¿está el micrófono? Yo soy estudiante de la carrera de cirujano dentista y es una carrera en la cual las mujeres son en su mayoría las que están ahí. El día 8 de marzo invita a las mujeres a tomar este paro total o un paro a las responsabilidades o los labores que tienen
Y mi pregunta va más que nada a las medidas que se van a tomar a los maestros que cancelan las clases solamente porque no van a ir cierta cantidad de mujeres por decisión propia, ya que creo que es contraproducente que lo consideren un día festivo o de descanso, o muchas veces me ha tocado que los mismos maestros lo toman como un momento personal para hablar mal de lo que viene siendo realmente el 8 de marzo. Sí, eso sucede. No es el 8 el día que no trabajamos es el 9, el 9 nadie se mueve. Aquí hay clases y hay actividades y lo hicimos el año pasado y lo hemos hecho también anteriormente, que fue por virtual. Si el maestro no viene, se le descuenta. Y la falta de las alumnas y de las trabajadoras está justificada. De hecho, yo no vengo, ni hago nada el día jueves. Tengo una invitación importante a participar el día jueves en una mesa y ya la cancelé. No voy a participar. E invito a todas mis compañeras a que no participen y a que no nos movamos. El 9 nadie se mueve, pero sí hay actividades. Y si faltan, pues se descuentan. Y si toman represalias contra ustedes, me dicen. ¿Sí? Muchas gracias. Oigan, ya hay muchas cosas que platicar. Desafortunadamente el tiempo se nos está agotando, o más bien ya se nos agotó, ya nos extendimos un poquito. Esperamos que esta charla haya sido de mucha utilidad para todas y todos ustedes. Me gustaría cerrar con un consejo que le darían Zoe, doctora Ruth, rectora, ahorita que regrese María. ¿Qué le dirían a las mujeres que hoy son estudiantes, como lo fuiste tú hasta hace poco, Zoe? Bueno, todavía de maestría. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías para justo esto que decíamos ahorita, ¿no? Encontrar su propia voz, encontrar su lugar y abrirse espacios en un cargo público o en espacios de liderazgo? Es muy común que las estudiantes a quienes damos clase nos pregunten, oigan, ¿cómo le hago? Bueno, ¿qué consejo le darían ustedes a las mujeres que hoy están estudiando y que mañana se integrarán a este mundo laboral? Ok, ¿qué consejo les daría? Vencer el miedo. Pierdan el miedo. ¿No? Muchas veces queremos hacer cosas, creemos que podemos hacer cosas, estamos seguras de que podemos realizar nuestros objetivos, ser representante, ser la presidenta, ser la mejor en una clase, cualquier cosa que se propongan, siempre tenemos estas barreras mentales con las que nacemos, nos desarrollamos, de no creernos lo suficientemente capaces, y justo este síndrome de la impostora que está en absolutamente todo lo que hacemos, cada actividad que emprendemos, cada proyecto que creemos que debería ser una realidad, pues viene con una carga de creernos imposibilitadas. Pero lo que tenemos que hacer siempre, o les recomiendo que hagan, que a mí, yo misma lo tengo que hacer casi todos los días, es vencer el miedo. Entonces, tomen mucho valor, no es fácil, pero regreso a mi frase, si no soy yo quién, si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, pierdan el miedo y en eso van a encontrar de verdad una satisfacción increíble, y más porque tengan bien en su conocimiento que cualquier acción que hagan, sea académica, sea de carácter personal, sea si voy o no a una marcha, si hago esto o no hago esto, cualquier decisión en nuestra vida, como lo decían, es política. Porque política no solamente es estar en un espacio de toma de decisiones, hacemos política cuando conversamos, hacemos política cuando decidimos hacer cosas que no haríamos comúnmente, y la mejor manera de hacerlo efectivamente es rompiendo el miedo. Entonces, de verdad, no tengan miedo,
El camino no es sencillo, pero de verdad es sumamente satisfactorio cuando llegamos a nuestros objetivos. Decía un compositor, Facundo Cabral, que nadie es lo suficientemente viejo como para dar consejos. Y a pesar de mi edad, creo que eso aplica, a pesar de lo vieja. Lo único que yo quisiera decirles es, tu decisión es tuya. No permitas que la cambie otro. Tu decisión es tuya, analizada, reflexionada, para lo que quieras hacer. La decisión es tuya. Si quieres ser premio Nobel, la decisión es tuya y tienes que, de verdad, tener la persistencia necesaria, hacer lo que es conveniente para llegar a tu meta. Pero también debes estar consciente de que puedes tener metas alternativas. En la vida nunca hay un solo camino, siempre hay 2 o 3. La decisión es tuya. ¿Cuál quieres seguir y cuál no? Dice Zoe, a perder el miedo. Se me hace muy padre que una joven lo diga así, pero con esta diferencia enorme de años, yo les diría, adelante a pesar del miedo. Porque si tú no te obligas a defender tu decisión, a ir adelante con esa decisión que tomaste en cualquier ámbito de tu vida, a pesar del temor, que el temor no te paralice, vénselo así, a pesar del miedo, llega a donde quieras llegar. A pesar del miedo, si ya llegaste, haz lo que tienes que hacer. La decisión es tuya. Pero si en un momento dado, como la presidenta que se comentaba de Nueva Zelanda, decides que ya no quieres seguir adelante, la decisión es tuya. Siempre tendrá que ser tuya con la reflexión necesaria. Nunca hagas algo porque te dice este, te dice aquella o te dice el de más allá, te lo dice tu superior jerárquico o tu superior moral como tu madre, tu padre o tu afín, tu hermano, tu compañero. Tu decisión es tuya. Vence el miedo, sigue adelante a pesar del miedo. No dejes que nadie decida por ti. Es lo único que yo les podría decir. Bueno, en lo personal hay tres cuestiones que yo considero muy importantes en la vida de una mujer para poder avanzar. Una es estar consciente, si no de una mujer, de cualquiera de los jóvenes. Me gusta, lo he aplicado y siento que es algo que me ha ayudado en algún momento de mi vida y me gusta compartírselo a las y los jóvenes cuando tengo la posibilidad de estar con ustedes. Estar conscientes de que si alguien más puede, yo también. Eso es algo que nos tiene que hacer conscientes en todo momento. Si alguien más ya lo hizo o si alguien más podría haberlo hecho, yo también. Yo también. Y esa parte te puede impulsar a atreverte, a ocupar, a no tener ese síndrome de la impostora que comenta. Otra cuestión también es el salirte de tu estado de confort. A veces lo más fácil podría parecer en primera instancia, en un primer momento, es pues quedarte donde estás, no avanzar. Pero al respecto sí les digo que sin miedo al éxito, que pueden pues realmente saber que salirte de tu estado de confort va a ser más difícil que quedarte ahí, pero que en algún momento dado todo sacrificio tiene su recompensa y se va a ver reflejado en lo que sea, porque el aprendizaje y el esforzarse en cada momento sin duda va a ser una mejora en cualquiera de sus trincheras a lo largo de su vida. Y la otra, pues realmente que no se rindan, que siempre estén juntas y juntos, que busquen esa red de apoyo y se agarren de ella y lo sean también para alguien más, que en equipo se puede más. Bueno, yo quiero agradecerles a todas este conversatorio verdaderamente. Quiero quiero recordarles sobre el primer concurso de ensayo universitario que va a ser sobre este tema, como les dije al inicio.
juega también en ello lo que tendremos en la tarde, el conversatorio de la tarde. Recuerden, 10,000 pesos para el primer lugar, 5,000 pesos para el segundo, 3,000 pesos para el tercero y la posibilidad de que su obra se publique en un libro a final del año. Yo que les diría, me sumo a lo que dicen, ¿no? Continuar a pesar del miedo, con el miedo, porque el miedo no se quita, eso es parte de la vida. Hacerlo en un ejercicio de libertad, eso es muy importante, porque luego nos presionan para algo y es muy difícil, ¿no? Continuar cuando estás presionada para algo. Sean valientes y decidan lo que ustedes quieran. Y lo que yo diría es, salgan de la zona de confort, como le dice María, pero sobre todo levántense porque se van a caer. Es parte de la vida, es parte de la vida. Levántense, sacúdanse y a seguir. Recuerden algo, nosotras somos, y eso me gusta mucho pensarme así, somos herederas de miles, de millones de mujeres. Y eso, estar aquí, nos obliga con nosotras mismas, pero nos obliga sobre todo con nuestras hijas, con nuestras nietas, con las que vienen. Por todas nosotras, por todos nosotros, porque al final esto es para hombres y mujeres, es una sociedad compuesta por hombres y mujeres, y como aspiramos a la paz, eso es a lo que debemos de aspirar, verdaderamente a la paz. Tenemos que hacer este ejercicio cotidiano, nos lo debemos a nosotros y se lo debemos a los que vienen. Eso es lo que yo les diría. Gracias. Pues no queda más que agradecerles su tiempo, su escucha. Muchísimas gracias, Zoe, doctora Ruth, María, Carla, por la invitación y por invitarnos a acogernos tan bonito aquí en el Coaltos. Y bueno, tienen una misión muy importante que es participar en el ensayo, pero también tenemos una misión muy importante que es seguir reflexionando, seguir discutiendo, platicar. Este 9 de marzo es una oportunidad y creo que la Unidad para la Igualdad va a organizar algunas actividades. Hay una red de reeducación para hombres y de reflexión de las masculinidades que está activa en algunos espacios, entonces están invitados los hombres a participar este 9 de marzo en ese tipo de lugares. Y bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y que tengan muy bonito día.